La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bien, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada de Mercurio Retro acá en Radio Bicicleta, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio de comienzos justamente vamos a hablar de este comienzo del año astrológico en marzo, con el signo de Aries, con lo que vamos dejando, con lo que va abriendo, así que vamos a hablar de las configuraciones astrológicas que devienen para este año 2024 para la Argentina y para el colectivo, y después, bueno, cómo estas configuraciones traen desafíos también para trabajar individualmente. Bien, sabemos que en marzo comienza el año astrológico, ¿no? Con el sol ingresando en Aries, que también marzo es un año de comienzos para todos, ¿no? Para las actividades laborales, en el colegio, ¿no? Empieza como una vorágine nueva por estos lados. Así que es interesante, me parece, ver cómo está configurado ese punto de inicio, ¿no? Para tener como señalamientos, este mapa, este dibujo que marca el tiempo astrológico, configuran y nos traen señales, desafíos, cosas a tener en cuenta. Y como todo comienzo, para comenzar bien, siempre y sobre todo por estas configuraciones que aparecen en estos meses en el cielo, tiempos de cerrar ciclos. ¿Por qué es tiempo de cerrar ciclos? Porque hubo mucho moviéndose, venimos de mucha vorágine de trabajo interior, de trabajo colectivo, de cosas nuevas que se revelan, desafíos nuevos que aparecen, y ante esa disponibilidad a lo nuevo, siempre estar preparado energéticamente para eso, pero para estar bien preparados energéticamente para el devenir de lo que viene, siempre es importante no arrastrar cosas viejas, no arrastrar cosas del pasado que verdaderamente pudieran estar sucediendo, sobre todo en la temporada de Acuario y la temporada de Piscis, en los meses de febrero y marzo. Habremos transitado por ahí momentos que nos traen estos desafíos de decir, bueno, ¿qué tengo que cerrar? ¿No? Que hay que cerrar definitivamente, y eso implica también un compromiso fuerte, que es un compromiso bastante complejo por las configuraciones también astrológicas que se da con el Sol conjunto a Neptuno en Piscis. Sabemos que esta energía pisciana, Neptuno en Piscis actuando ya hace muchos años mundialmente, nos ha traído como la posibilidad de una visión del mundo absolutamente nueva. La entrada de la era de Acuario impulsa ese llamado a ese compromiso, a vislumbrar cosas nuevas, y ahí se juega mucho también la fantasía, ¿no? Entonces el trabajo y el desafío en esto de ir cerrando ciclos, de estar conscientes y comprometidos emocionalmente con lo que sentimos, con lo que deseamos, con eso que viene como esa ola de cosas del pasado que nos pueden estar sucediendo literalmente, con experiencias que sentimos que se repiten, con personas que vienen del pasado, con sensaciones que creíamos cerradas o heridas o duelos que creíamos cerrados que vuelven, que nos traen como cierta ansiedad, que nos traen como cierta incomodidad, pero también es una confirmación, ¿no? De nuestra conciencia, de nuestro desarrollo, de nuestro compromiso con nosotros mismos, de ver, de estar atentos a esos oleajes que pueden traer mucha melancolía, también mucha nostalgia, para saber en qué lugar están, ¿no? Y que no nos robe esa energía, sino simplemente darnos cuenta que, bueno, ciclos que se cierran, ciclos que finalmente deben cerrarse, y eso implica un compromiso con esa emocionalidad profunda, ¿no? Con nuestras verdades profundas. La temporada de Piscis, temporada de febrero, marzo, abril nos trae mucho esto. Ya les digo, porque hay mucha carga energética pisciana, más allá de que, bueno, vamos a comenzar con el Sol en Aries. Siempre
va a haber esos resabios, ¿no? que quieren volver, que nos llaman la atención. Y es sumamente importante entender cuánto de esa nostalgia, de esas ilusiones, de esos sueños, de esos proyectos, de esas fantasías, son realmente fantasías o son realmente cosas que debemos retomar, ¿no? Y encararlos de formas nuevas. La verdad que el Sol-Neptuno, esta conjunción Sol-Neptuno que se está dando en estos tiempos, nos ayuda mucho a tener claridad respecto a qué cerrar y a qué prestar atención, sino que bueno, es una energía justamente que nos trae como estas sensaciones, estos oleajes, ¿no? Del pasado, de melancolía, de recuerdo, de dolores, de tristezas, que debemos dejar que sucedan y también no actuar tanto desde que eso surge a la conciencia, pero que no se soluciona o no encuentra respuestas desde la lógica, sino siempre lo que sucede con estas energías tan sutiles, piscianas, que es, bueno, desde la intuición, ¿no? Que rompe un poco la lógica, rompe un poco nuestros deseos egoicos, rompe lo que nuestra conciencia de nosotros mismos preferiría, ¿no? Sino saber que a veces cerrar implica hacer ciertos sacrificios, implica asumir nuevos desafíos, pero que yo sé intuitivamente que debo afrontar, ¿no? Esa tristeza, ese dolor, ese cierre, y no caer, ¿no? Y acá aparecen también los peligros de esta energía pisciana en el victimismo, ¿no? Que esto como colectivo también lo podemos estar padeciendo, sentirnos víctimas, ¿no? Como hay algo que no se puede procesar o hay algo afuera que me pone en un lugar de indefensión, de orfandad, de dolor en la que no puedo hacer nada. Así podemos hacer un montón de cosas, es reconocernos primero en ese lugar para después, bueno, acomodar, ¿no? Dejar que se acomode todas estas sensaciones. Y acá aparece un poquito la ayuda de Saturno también en Piscis, que nos trae, bueno, justo la noción de realidad, la noción de concretitud, ¿no? La sensación de lo que es verdadero, ¿no? Cómo están funcionando las cosas, cómo nos afecta realmente las situaciones íntimas como las situaciones colectivas. Esto puede disparar una infinidad de sensaciones, ¿no? Para naturalizar la idea de esto, de que esto que estamos viviendo consciente o inconscientemente, ¿no? Si nos hacemos cargo o no, pero es cierto que estamos, ¿no? Todos como en una sensación de vivir en una fantasía, ¿no? Como esta sensación de, bueno, estoy en una corriente donde me están llevando, donde yo me resisto, donde yo no quiero y no encuentro herramientas para correrme de ese lugar. Pero son los tiempos que nos tocan, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Siempre la energía neptuniana, que son los mares, que son las pulsiones fuertes del inconsciente colectivo, los movimientos colectivos, que haya mucha configuración energética, astrológica cargada con esa corriente, es que estemos con esta sensación de estar medio a la deriva, ¿no? Cosa que trae ansiedad, cosa que trae incertidumbre, malestar, incomodidad. Y en ese arrastrarnos, igualmente tener conciencia, ¿no? De dónde uno está parado, ¿no? En el día a día. Eso es absolutamente necesario para empezar a conectar con nuestros verdaderos recursos, ¿no? ¿Qué tengo yo para asumir en esta deriva? ¿Qué tengo yo para llevar en esta deriva? Y como ya decía al principio, es fundamental liberarnos de viejas cargas, liberarnos de cosas pasadas. Y hay un hecho particular que se suma a todo esto, que es este comienzo de año del Sol en Aries, que siempre es un impulso energético bastante fuerte, que se ve eclipsado, porque justamente cuando el Sol entre en Aries, inmediatamente aparecería un eclipse de luna, una luna nueva con eclipse, tocando el nodo sur. Esto quiere decir que, bueno, esta idea de el pasado, de las memorias, de volver atrás, la sensación de que estamos viviendo nuevamente tiempos pasados, que pueden ser sensaciones de mucho malestar, de como estar viviendo lecciones no aprendidas, la sensación de volver a repetir, de la sensación de volver a ser, volver a levantarse una vez más, son muy fuertes, son muy fuertes. Pero también eso constituye también un gran desafío, ¿no? Para los tiempos que nos tocan. Por suerte, bueno, el Sol está en Aries justamente para poder identificar. También Mercurio entrará en Aries cuando se den estas configuraciones para que tengamos conciencia de seguir trabajando a través del pensamiento, del razonamiento, de la lógica, de nuestra realidad concreta, ¿no? Establecer límites, ¿no? Que nos diferencien.
no esa distancia pisciana en la que yo me sumerjo y me dejo llevar, sino justamente tener claridad de cuáles son mis propios límites, a dónde está el límite de lo que me afecta realmente de afuera y cuáles son los límites que yo puedo construir para cuidar nuestra propia impronta, nuestra propia realidad, nuestros propios recursos, nuestro propio mundo afectivo. Y acá lo afectivo una vez más se suma muy fuertemente porque en esta temporada de eclipses que comienza a fines de marzo, que se acentúa con un eclipse de sol en principios de abril, que afecta a todo el mundo relacional, ¿no? Estos eclipses se le dan astrológicamente en el eje Aries-Libra y es el eje de las relaciones, ¿no? Pero el Sol está en Aries, el nodo norte está en Aries, Quirón está en Aries, Mercurio estará en Aries, con lo cual es fundamental trabajar desde la propia identidad, desde el propio deseo, como decía, desde los propios recursos. ¿Qué quiero yo? También con el costo que eso lleva, ¿no? Que es un poco tomar distancia del otro, que esas sensaciones de revisión del pasado, de esas cosas que hay que cerrar por ahí, tocan, ¿no? Nuestros vínculos más íntimos, nuestras relaciones con la pareja, con los amigos, con los socios. Y en realidad el eje Aries-Libra, que es conectar con nuestro mundo afectivo, cómo nos nutrimos con el otro y cómo nutrimos al otro, eso es importantísimo revisar para ver dónde hay un verdadero ida y vuelta, ¿no? Y a veces saber que no hay un ida y vuelta es muy doloroso, ¿no? Pagamos un precio, hay que hacer un sacrificio, asumir a veces el papel de verdugo, ¿no? Respecto a lazos, cortes, rupturas que tenemos que asumir, que implican un desafío en cargar, ¿no? Como ese estigma, ¿no? De para los otros parecer egoístas, ¿no? Pero es fundamental entender ese límite, ¿no? Cuando estamos siendo realmente egoístas por no poder asumir el compromiso con la realidad o con los otros, y cuando nosotros vamos desde una acción o decisión individual que hacen a lo que uno siente verdaderamente como un verdadero deseo, como una verdadera liberación, como una profunda verdad, ¿no? Es por ahí, yo tengo que ir por ahí, tengo que tomar decisiones, tengo que cortar esto, tengo que renunciar a algo, tengo que alejarme de esto porque siento que eso ya no nutre de la misma forma que nutría años atrás o meses atrás, y eso implica hacer cortes por ahí con cosas que uno le ha puesto mucho amor, mucha energía, mucho entusiasmo, muchos recursos, pero son tiempos de revisar esas relaciones, ¿no? Porque bueno, el eje Aries-Libra que trabaja en nuestro mundo afectivo no es solo lo afectivo en relación de pareja, sino justamente en todo lo que le ponemos afecto, ¿no? Todo lo que nos afecta de ahí afuera a nosotros, ¿no? Entonces, encontrarnos con ese verdadero compromiso es fundamental para encarar este año, para comenzarnos este año astrológico con una potencia que viene para, bueno, despejar un montón de fantasías construidas a lo largo del año, ¿no? A lo largo de los últimos años, ¿no? Estamos como viviendo, estamos llevando, ¿no? Como viviendo como una gran película, ¿no? En donde nosotros somos testigos y observadores y no podemos creer lo que pasa, ¿no? Colectivamente. Pero bueno, ahí en esa distancia no dejarnos llevar, como decía, por el victimismo, por el padecimiento, sino bueno, qué acciones concretas puedo tomar yo para actuar, ¿no? Desde lugares muy reales, muy concretos, con todo el desafío, con todo el esfuerzo, con toda la sensación de, bueno, volver a reconquistar cosas que supuestamente ya estaban conquistadas, pero bueno, hay que volver a retomar, hay que reestructurar, hay que resignificar un montón de cosas. También esto es un golpe fuerte también para el ego, para nuestras motivaciones, ¿no? Esto que les decía, cosas que le pusimos mucho amor, que realmente no están respondiendo de la forma que uno ha querido, ¿no? Y tenemos que cerrar, tenemos que cortar y tenemos que hacer como un empezar de nuevo, aunque esto a veces cuesta un montón, cuesta muchísimo. El 20 de marzo entra el Sol en Aries, ¿no? Que se da todas estas configuraciones muy fuertes, conectando con una luna en Leo, que esto acentúa la idea de ponernos un poquito en la centralidad de lo que sentimos, aunque eso sea incómodo, pero a la vez tiene que ser liberador, porque una luna en Leo actúa en su aspecto más positivo y evolutivo
a conectar desde la verdad de nuestro corazón, ¿no? Bueno, es esto lo que yo quiero, es esto lo que yo deseo, es este el lugar que puedo construir en la que me siento seguro, en la que me quiero sentir seguro, en la que quiero reconstruir un nido, que son reconectar con, una vez más, mis deseos, mis talentos, donde yo quiero poner la energía, y esto implica una reconfiguración nueva, ¿no? También, que va a afectar, ¿no? Todo lo que me rodea. ¿Mm? Hay sensaciones contradictorias, muy fuertes también, que trae esta energía. Piscis, Acuario son energías de paradojas, de contradicciones, con lo cual vivir como encontrarnos en ese limbo de incertidumbre, en ese limbo paradojal, en ese limbo de contradicciones también es parte de estos procesos que la paradoja para la conciencia es muy incómoda, para nuestro ego, para nuestra personalidad es muy incómoda. Asumir nuestras contradicciones también nos pone en conflicto a veces. No hay que pelearnos con eso. Esas contradicciones, si no las asumimos, las proyectamos. Estamos en un mundo donde la paradoja, la contradicción es al día a día, ¿no? Escuchamos todo el tiempo, desde los grandes líderes en todo el mundo, ¿no? Cosas que dicen, acciones, frases, dichos, posturas que hoy van para un lado y mañana van para el otro, y pasado van para el otro, y pasado vuelven al primero, y no hay reflexión, no hay pensamiento, ¿no? Hay toda una sensación de caos muy fuerte. Eso es lo que afirma también la incertidumbre y la ansiedad. Pero también eso es como un gran aprendizaje para hacer, ¿no? Para definir. Es interesante también en estos tiempos, en esta era de Acuario, que quería traer también, que me parece súper importante, la idea de la resistencia que hay entre un orden colectivo absolutamente piramidal, de jerarquías, ¿no? Y la entrada de Plutón en Acuario, la era de Acuario, está tratando desde hace un tiempo romper esa pirámide, ¿no? Plutón en la entrada de Acuario, más allá de que ha afectado a todos los Acuarios, a todos los Leo, fuertemente, a todos los Tauro, a todos los Escorpios, con un llamado a transformaciones muy fuertes, la entrada de Plutón en Acuario, que pone en evidencia, pone en juego reflexionar sobre lo que es nuestra idea de libertad, nuestra idea de independencia, nuestra idea de fraternidad, nuestra idea colectiva, nuestra idea de construcción social, colectiva, política, ¿no? Todo lo que es Acuario, tecnológica, todo lo que es Acuario. Bueno, Plutón en Acuario está reverberando todas esas posturas de lugares bastante oscuros, ¿no? Esto de la contradicción, esto de la paradoja, esto de algo caótico, la tecnología que puede ser absolutamente destructiva o puede ser absolutamente creativa. ¿Dónde nos paramos ante eso? Los estamentos de poder, ¿no? Plutón es el poder. Bueno, Plutón Acuario, bueno, es como visibilizar cuánto de nuestro día a día está manejado por ese poder invisible, ¿no? Plutón en astrología es el gran invisible, es el que actúa en las sombras, ¿no? Y que esté Saturno en Piscis ayuda un poco a visibilizar, ¿no? A tener conciencia de todo eso sin tener claridad todavía profunda de cómo esto nos está afectando la vida o nos va a afectar como humanidad. Esto quiere decir, bueno, una vez más, el compromiso de cerrar, de conectar con nuestra verdad, de conectar con nuestro corazón, de conectar con nuestros verdaderos recursos, de asumir cuánto de mis acciones y mis elecciones devienen de miedos, impuestos, vienen por una inercia, por costumbre, por un devenir, por dejarse llevar o por el deber ser, ¿no? Cuando también hay una posibilidad con estas energías, con este Saturno en Piscis, con este Plutón en Acuario, a ir asumiendo como un empoderamiento nuevo, ¿no? En donde yo me siento con la flexibilidad suficiente para asumirme en que, a pesar de todo este gran movimiento caótico, de esta ansiedad, de esta incertidumbre, uno puede andar seguro pasito a pasito, ¿no? Conquistando día a día, ¿no? A través de nuestras elecciones, tomando estas decisiones de saber qué tengo que cerrar para tener claridad de lo que voy construyendo día a día. No son tiempos de hacer grandes proyectos a largo plazo, sino ir día a día construyendo, identificando dónde
uno hace pie, donde uno se siente seguro para, subir al próximo escalón, ¿no? Y para eso es, como yo siempre digo, es absolutamente indispensable la creatividad, la sensación de animarnos a ser creativos, a apostar a cosas nuevas, a poner nuestra creatividad en juego, a poner nuestra individualidad creativa, nuestro talento al servicio de, no solo como un acto necesario, ¿no? Como para la expresión propia que todos tenemos, sino que esa expresión propia sintamos que haga sentido hacia el afuera, que toque a alguien, ¿no? Que llegue a alguien. Creo que esto es maravilloso en el sentido, por ejemplo, de lo que sucede en Radio Bicicleta, ¿no? En esas transformaciones que vienen haciendo, ¿no? De ser formato radio, apostando a hacer otros formatos, a expandirse, y poquito a poquito ir creciendo. Bueno, es un ejemplo claro de cómo, ¿no? Podemos ir encontrándonos con otros en comunión, en comunidad, ¿no? Para encontrar esos nichos de seguridad que nos den confianza, ¿no? Y eso se va construyendo en el día a día, con el trabajo, con el talento, con nuestros recursos, y no sentirnos tan aplastados, ¿no? Por el devenir complejo que estamos viviendo colectivamente, que es un devenir complejo no solo para Argentina, sino para el mundo, ¿no? Como decíamos el año pasado, con los podcasts anteriores, hay una configuración nueva de cómo encaramos el mundo. Hay una lucha muy fuerte entre viejos poderes que vienen desde la era de Piscis, que vienen desde lo capricorniano, que están resistiendo muy fuertemente, usando con la complejidad y con la astucia de usar herramientas propias de la era de Acuario para sostener cosas del pasado. Por ejemplo, lo hablamos mucho, ¿no? Las frases, eslogan que hablan de libertad, de individualismo, de individuación, la New Age trajo mucho eso, ¿no? Cosas que hacen Acuario, pero que en realidad nos retienen todavía en la era de Piscis, nos retienen en estamentos muy saturninos, muy capricornianos, ¿no? Cuando la era de Acuario es disruptiva, es romper, pero realmente romper, ¿no? Romper estructuras, no destruye todo Acuario, ¿no? Sino que devela partes de la estructura que ya están caducas. Y ahí está nuestra responsabilidad en saber en qué debemos romper, qué debemos cerrar, qué ciclos han acabado finalmente y qué herramientas tengo hoy para asumir creativamente una nueva responsabilidad, ¿no? Acuario siempre propone horizontalidad. Hay un discurso de horizontalidad, muy diferenciado de horizontalidad, de libertad, ¿no? Pero que sigue sosteniendo, con más que nunca, respondiendo a jerarquías, ¿no? A poderes ocultos. Esto se va a seguir viendo, esto se va a seguir resignificando. La conjunción astrológica de Júpiter y Urano en Tauro nos tiene que seguir trayendo estos años la conciencia de qué hacemos con la tecnología, con la información, con lo creativo, con lo nuevo, con el futuro, cómo todo eso tiene que cobrar nuevo sentido en nuestra relación con nuestro cuerpo, con la naturaleza, con el trabajo, con nuestro goce, ¿no? Que nos da placer, cómo podemos llegar a lugares de disfrute realmente nuevos, ¿no? Disponibles, que implican un compromiso fuerte de saber que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que hay que transformar, hay cosas a las cuales realmente hay que revelarse, para que aparezca una nueva forma de humanidad, puedo decirlo así más poéticamente, pero que implica un compromiso muy fuerte individual, que implica, en primer lugar, desde lo individual, ¿no? Desde nuestro mundo afectivo, como ya les decía, estos eclipses en el eje Aries-Libra, va a mover mucho, ¿no? Nos va a impulsar a tener que ver, trabajar, tener mucha conciencia, mucha claridad sobre con quiénes, cómo, para qué nos estamos relacionando con, ¿no? Todo lo que esté ahí afuera. De lo que esté ahí afuera, ¿qué tomo? ¿Qué me sirve? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me trae como novedad? ¿Qué me trae como desafío que siento que puedo tomar? Y ver qué de afuera me está cercenando, qué de afuera me está agotando, qué de lo que está ahí afuera me está manipulando,
qué es lo que está de afuera siento que me pone en un lugar de víctima, de orfandad, de impotencia. Bueno, habitar estos dos aspectos absolutamente contradictorios también es necesario para justamente asumir una nueva responsabilidad respecto, a qué rol podemos ocupar allí. Es absolutamente necesario comprometerse en esa individualidad, en el propio deseo, identificar cómo reaccionamos ante ello, porque es muy fácil también con estos eclipses caer en mañas, en formas, en artilugios lunares. Siempre la luna usa artilugios muy inconscientes para retenernos en lugares cómodos y conocidos, pero que realmente ya no son nutritivos, ¿no? Entonces hay todo un desafío grande este año para pararnos en esos lugares. Es un año de darnos cuenta a lo que ya le podemos decir que no y actuar en consecuencia, ¿no? Y eso va en planos tanto colectivos como en planos individuales, ¿no? ¿A quién le tengo que decir que no? ¿A qué cosas le tengo que decir que no? ¿Con qué cosas tengo que romper? ¿Qué cosas tengo que asumir que ya están rotas? ¿Qué cosas tengo que asumir que ya no hay un ida y vuelta? ¿Qué cosas tengo que asumir que son una inercia que nos dejan vacíos? Que eso implica, una nueva conciencia del trabajo que hay que hacer creativamente para, sentirme más o menos con los recursos y la fuerza y la potencia para salir adelante, asumiendo esto también, ¿no? Que decimos que es por ahí la parte más difícil, ¿no? Ponernos en lugar de villanos, ponernos en lugar de verdugos, ponernos en un lugar incómodo ante la vista del otro, pero que sentimos absolutamente necesario. Eso en primer lugar como gran trabajo, y después colectivamente eso también. Como colectivo, Argentina tiene que asumir, ¿no?, responsabilidades como pueblo, ¿no? En qué lugar estamos eligiendo estar, cómo asumimos este caos, este mundo de fantasía, y cómo asumimos esta dura realidad que nos toca vivir como en esta transición, ¿no? Todavía estamos en una transición Piscis-Acuario muy fuerte. Una transición siempre implica incomodidad, pero también implica, lo que digo siempre, mucho compromiso. Vamos a seguir hablando de este año astrológico. Vamos a seguir incursionando sobre lo que nos traen estos eclipses, los desafíos para la Argentina. Un año absolutamente desafiante, tiempos revoltosos también que se van a venir. Ya vamos a seguir hablando de esto en el próximo episodio. Muchas gracias. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.